Sean todos bienvenidos de vuelta. Continuando con el programa del cuarto Congreso Crisis y Resiliencia, se da paso a la conferencia magistral Resiliencia en Adolescentes, un punto de partida para mejorar la inteligencia emocional, impartida por el maestro Samuel Islas Ramos. Acorde a su semblanza, el maestro Ramos es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestro en Administración de Negocios por la Universidad Latina y especialista en Programación Neurolingüística por la Atlantic International University. Tiene una especialidad como terapeuta en situación de crisis por la Organización Mundial de la Salud, Cruz Roja Internacional y Mexicana. Instructor avalado por el Instituto de Capacitación Tecnológica de Morelos, México, y perito en Psicología Clínica Forense, con actualizaciones por la Universidad de Guadalajara, con aval de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. También es miembro de la Asociación Latinoamericana de la Formación y Enseñanza de la Psicología, la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, el Consejo Mexicano de Psicología y de la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Se notifica que se dispone de alrededor de 1 hora para llevar a cabo la conferencia y 25 minutos restantes para la atención de preguntas o comentarios de la audiencia. Se le invita a hacer uso de la palabra al maestro Samuel Islas Ramos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Isha, Faray, por la presentación. Y bueno, pues vamos a empezar. Gracias a la doctora Dulce María por la invitación, a la doctora Morales, que también tuvo un reconocimiento hoy por la mañana. Y bueno, pues vamos a iniciar. No sé si pueda compartir pantalla. Correcto, debe Sí, tener habilitado el permiso, maestro. perfecto. Ahí Bien, estás. excelente. Vamos a empezar un poco para hablar acerca de la resiliencia en adolescentes como un punto de partida de la inteligencia emocional. Yo he desarrollado varias propuestas, incluso de intervención psicológica, desde la inteligencia emocional. Sin embargo, la resiliencia es un punto de partida muy importante para que podamos ir generando este tema de la inteligencia emocional. La ponencia está preparada en tres momentos. Un primer momento a finales del semestre pasado, durante el tiempo de aproximadamente agosto, diciembre, llevamos a cabo una investigación sobre el reconocimiento de la salud mental en la región oriente del estado de Morelos. Voy a presentar los datos, a pesar de que se hizo una muestra muy representativa de aproximadamente 3.800, casi 4.000 personas, entre niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores. Solamente voy a compartir con ustedes los datos que tengan que ver con adolescencia. Y a partir de ahí es un contexto que justamente diseñamos esta investigación para saber, después de que salimos de la pandemia, aquí hay una hipótesis que todavía no se tiene como bien definida. Se pensaría que en el momento en que llegamos a la pandemia o salimos de pandemia, o regresamos a una normalidad, a una nueva normalidad, se hubiera esperado que hubiéramos regresado con cierta mesura. Sin embargo, bueno, todos somos aquí resilientes porque logramos sobrevivir esos 2 años casi de la pandemia, y el interés era saber qué estaba pasando con la sociedad. Y a partir de ahí fue que diseñamos esta investigación con un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, en la región oriente, en una escuela de Tepalcingo de psicología, y empezamos a indagar. Creamos un instrumento de indagación para saber qué es lo que estaba pasando. Y entonces, en ese contexto actual, a pesar de que es una muestra de 8 municipios del estado de Morelos, pues sí nos da un panorama, porque he estado platicando con varios colegas de diferentes latitudes, porque como bien comentas,
En este momento soy secretario del Consejo Mexicano de Psicología y hemos tenido la oportunidad de interactuar con varios colegas de diferentes partes de nuestra República Mexicana y hay una situación muy común en los datos que les voy a presentar a continuación. Uno de los problemas más severos son los trastornos de la conducta alimenticia. Esos trastornos alimenticios, primero voy a empezar a visualizar la parte de la derecha, donde el 43.3% no hay problemas alimenticios. Pero eso quiere decir que por default el 57% o el 56.7% sí presentan algún tipo de alteraciones en la comida, ¿no? No hay mucha alteración respecto a la bulimia, que sigue estando en 2.5, pero hay otros factores que no solamente tienen que ver con la imagen o con los alimentos, que tienen que ver con esta información. Comes cantidades grandes de comida, hay desinterés por la imagen, eh, hay cierta sensación de que no quedan satisfechos y sentir culpa o vergüenza por la cantidad de comida que estoy sintiendo. Aquí sí ya empezamos a preocuparnos porque la anorexia ya tiene otra visión, otra división, mucho más allá, ¿no? El atracón del buey, como se le conoce, los atracones de comida, pues ya tenemos un 10%. Entonces, el resto está en cuanto a la imagen. De ahí tienen pensamientos relacionados con sentirse gordo y flaca, que es un 14%, temor por subir o bajar de peso, y seguimos hablando sobre la imagen de los adolescentes, un 6% comen cosas que no son alimento, que pueden ser comida chatarra. Evitas comer ciertas comidas por su textura o sabor. Eso es una conducta muy infantiloide, pero se sigue replicando en adolescentes, que hacen demasiado ejercicio para mantener desde su perspectiva una dieta o una imagen corporal. Eso no se movió mucho ni antes ni después de la pandemia. Y bueno, una autoestima que se ve afectada por el peso es el 12%. Esta cantidad, ese porcentaje creo que está muy engañoso por todos los datos que tenemos, creo que es un poquito más del 12%, pero en términos generales, lo más preocupante es la imagen corporal. Ustedes mismos, ustedes mismas pudieron darse cuenta que después de la pandemia la mayoría subieron de peso, ¿no? Subieron porque yo me traté de mantener en mi peso que tenía antes y después, pero sí hay un común denominador donde durante la pandemia se dejó de hacer en ocasiones algunos ejercicios, empezamos a comer, no había ejercicio de alto impacto y eso provocó que la imagen corporal se viera afectada. También hay problemas en cuanto a la socialización, ¿no? Hay un 77% que no tiene mayores problemas para relacionarse con personas mayores o menores, pero un 23% sí. Eso quiere decir que hay problemas de socialización importantes que necesitamos no dejar de lado, sino ir atendiendo con mucho cuidado. Y hay una serie de condicionantes sobre que le está costando trabajo a las personas dar su punto de vista o bien identificar cuáles son sus emociones. El 40% no tiene problemas para eso. Eso quiere decir que hay un 60% en promedio donde hay algún tipo de problemática para expresar las emociones de un adolescente. Eso aparentemente quiere decir, puede ser normal. Sin embargo, uno de los fenómenos que nos empezamos a dar cuenta que se estaba presentando el adolescente es que el adolescente, como cualquiera que nosotros vivimos ya en nuestra adolescencia hace algunos añitos atrás, nos podemos dar cuenta que nosotros gritábamos, nos expresábamos y lo hacíamos a veces fuera de casa, pero ahora durante la pandemia los chicos hubo un gran acoso porque si gritaban, los papás también en su proceso se alteraban muchísimo.
Alguna vez me invitaron en algunos foros en el norte del país, por ejemplo en Televisa Chihuahua, Canal 28, donde hablábamos, o en Querétaro también, en Televisa Querétaro, donde hablábamos, donde yo les decía, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque el adolescente tiene que gritar, quiere explotar, quiere decir groserías, y un favor, déjenlo que grite, pero papá, mamá, abuelo, abuela, tío, hermano, que no está en ese contexto, por favor no se lo tomen personal, porque eso empezaba a ya tener causante de problemas. Y aquí lo podemos ver como el 60%, como tuvieron mucho tiempo de reprimidos, ahorita ya no saben cómo expresar de forma adecuada siquiera su punto de vista, ¿no? Eh, Problemas para dormir. Hay un 51% que no tienen problemas para dormir. Eso quiere decir que hay un 49% que sí tiene problemas para el sueño, que hay cansancio más de lo normal, que teme incluso poder dormir. Y bueno, hay un 5% que se despierta durante la noche y definitivamente ya no puede conciliar el sueño. Esos son los datos más relevantes que nos salieron en los resultados. A nivel de depresión, un 69%, casi 70%, no tiene problemas depresivos, pero un 30% sí, donde hay un 4% donde sí hay problemas muy, muy severos y un 26% que lo toma, que sí se da cuenta que hay problemas de ello. Sin embargo, para el trastorno de ansiedad hay un 54% que no, aparentemente no tiene algún trastorno de ansiedad. Sin embargo, sí hay un 56% aproximadamente que hay algún tipo de trastorno de ansiedad ya en la vida cotidiana, ya después de haber salido de la pandemia y que están generando conflictos muy complicados. Eso es un poco el contexto para poder ir entendiendo ahora la adolescencia. La adolescencia a partir de la pandemia empezó a generar ciertos conflictos adicionales derivado de qué? De este acoso que está recibiendo por parte de pues de los padres y la situación que está viviendo alrededor de este tipo de situaciones, ¿no? Ahí quiero hacer entrarle ahora al tema de la inteligencia emocional. Aristóteles en el año 600 antes de Cristo dijo más o menos algo que decía, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso sí que no es nada sencillo. Esto nos lo dice Aristóteles y hay que entender entonces por qué la inteligencia emocional. Esto lo vamos a entender y lo vamos a ir explicando un poquito así muy genérico, pero a esto tenemos que llegar si trabajamos la resiliencia. Vamos a tener que desarrollar habilidades que permitan comprender, expresar y regular de forma adecuada los fenómenos emocionales que acontecen entre los que estamos conviviendo en una familia, en un grupo social, en un aula, en una empresa, en un centro de convivencia social, ya sea educativo, laboral u organizacional, pero aprender a comprender las cosas. Alguna vez en algún periódico escribía y decía, la llave del inicio de la felicidad también tenemos que entenderlo como la congruencia. Y la congruencia la vamos a entender como pensar, sentir y actuar de la misma manera. Que eso es lo que nos lleva la inteligencia emocional. Y entonces vamos a entender que la inteligencia emocional, de acuerdo a Mayer y Slower, es desarrollar una serie de capacidades que nos permitan percibir, comprender y gestionar tanto las emociones propias como las ajenas. Hay varios niveles en la inteligencia emocional. Debemos ir entendiendo que el primer nivel es entender lo que me pasa a mí, reconocer lo que me pasa. Después reconocer la de los demás. Después identificar mi reacción, cómo afecta el contexto. Y después el nivel máximo de la inteligencia emocional debemos entenderla como saber que cuando yo emito una emoción,
voy a poder incidir directa o indirectamente en mi contexto sociocultural. Y eso en automático nos va a posicionar como personas de liderazgo. Esto de la inteligencia emocional tiene mucho que ver con cuestiones de liderazgo. Por lo tanto, la inteligencia emocional consta de estas 4 áreas. Percibir las emociones, hay que entenderlas. La inteligencia emocional también se divide en 2. En capacidades personales, capacidades sociales. Las personales las vamos a entender como percibir las emociones de nosotros, específicamente de nosotros, nosotras o nosotres. Tenemos que entender cuáles son nuestras emociones e inmediatamente después manejar dichas emociones. Las habilidades sociales las vamos a utilizar como comprender las emociones de los demás y después utilizar las emociones para incidir positiva o negativamente, porque también la inteligencia emocional puede generar que altere el sociocultural si a donde vas a incidir las personas no están emocionalmente estables. Esos son los 4 niveles, como se los comentaba hace rato. El coeficiente intelectual fue el boom del siglo pasado. En este siglo, espero que sigan bien. Me decía que tenía algunos errores en conectividad, pero ya se resolvió. El siglo pasado era el desarrollo del IQ y todo mundo quería saber el IQ. De ahí surge y se socializa, por ejemplo, el WIS, el WIPS y el WISE para conocer nuestro coeficiente intelectual. Pero en este siglo, porque este es desde los años 80, 90, donde viene todo este auge de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional, y ya en este siglo, bueno, se desarrolla la importancia de la inteligencia emocional y desarrollar un cociente emocional, generar defensas para la reacción positiva a las tensiones y al estrés, potenciar el rendimiento laboral y aprender a utilizar las emociones. Decía Daniel Goleman en 1995 en una entrevista que le hacen un periódico argentino, que si una empresa invertía directamente en inteligencia emocional, en el manejo y comprensión de sus emociones, iba a incrementar un 15%, de un 5 y hasta un 15%, su productividad en relación al mes inmediato anterior. Era así de eficiente y efectivo aprender a manejar las emociones, porque también ya en este siglo, cuando se crea la psicología organizacional en todo su auge, uno de los temas más preocupantes en las empresas es el ambiente laboral. Y la inteligencia emocional tiene incidencia directa en eso, en esas características. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es la capacidad de reconocer los sentimientos. ¿Cuáles son? Bueno, si les gusta Disney, o no me acuerdo si es Pixar, pero bueno, es Disney, la película de Intensamente, ahí vienen las emociones básicas. Y ha habido una identificación de diferentes emociones, la sorpresa, la ira, las positivas, las negativas, donde tener que ir reconociendo cuáles son las emociones y los sentimientos. Ojo, una emoción es una reacción bioquímica inmediata. Un sentimiento forma parte de un proceso del sistema psicoafectivo que nos lleva a desarrollar diversas emociones. Por lo tanto, esta capacidad para reconocer lo que yo siento y lo de los otros es algo importantísimo sobre qué es la inteligencia. La importancia, bueno, radica en utilizar positivamente nuestras emociones, orientarlas hacia la eficacia de nuestras actividades personales y hacia las relaciones interpersonales que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Después de que tomamos conciencia del entorno, ya no, si seguramente tengo aquí muchos psicólogos y psicólogas, después de que estudiamos lo que es psicología evolutiva, podemos saber, o psicología del desarrollo, podemos darnos cuenta que después de que el niño pasa por el episodio egocéntrico, empieza a tener conciencia de su entorno social y es importantísimo
enseñarle a generar una gestión emocional. ¿Qué cualidades debemos de tener dentro de la inteligencia emocional? Bueno, vamos a crear líderes que motiven, que generen una conciencia tanto de uno mismo como de su entorno, va a crear una socialización adecuada, va a tener un control de impulsos y por lo tanto un equilibrio anímico en la persona. Y si yo estoy emocionalmente estable, lo que va a suceder en su entorno es que va a generar emociones estables a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel organizacional, en fin, eso se va a ir notando poco a poco. Las ideas se tienen, pero en las creencias está, aunque no tengamos ni idea. Esto lo dice Ortega y Heiser. Esa es una idea para ir ingresando poco a poco a lo que va a ser la resiliencia. Vamos a entender primero, seguramente los que ya me han antecedido, porque estamos en el segundo día del Congreso, que por cierto, buen provecho para todos y todas. La resiliencia es una capacidad de una masa de resistir al choque contra otra superficie sin destrucción del evento, ¿no? Eso ya lo hemos sabido. También hemos sabido que es un proceso dinámico que incluye la adaptación positiva dentro de un contexto de gran adversidad, pero para nosotros y nosotras las psicólogas y psicólogos lo vamos a entender como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Por lo tanto, se dice que la resiliencia potencializa la felicidad. Esto es algo muy complicado. En el 2022 se le conoció como el año del duelo. Creo que la mayoría de los que podemos estar aquí, por lo menos perdimos un ser querido, ya sea cercano o lejano, pero las muertes derivadas del COVID fue tan impactante el asunto porque empezó a generarse este tipo de eh, sucesos a lo largo de este tipo de acontecimientos. Por lo tanto, la resiliencia lo vamos a entender algunos factores protectores que van a ayudar como otros factores estresores. Cuando una persona se encuentra en riesgo, vamos a, bueno, déjenme poner todo, vamos a entender, hay factores protectores que nos van a permitir, si una persona está en riesgo, vamos a tener progresos en el desarrollo, signos de competencia social, logros académicos, psicopatología menor o ausente, relaciones interpersonales cercanas y sobre todo mantener esa cercanía. Esos son factores que van a proteger y van a detonar a personas resilientes. Por el otro lado, cuando está una persona en un estado de estrés, se ponen personas en riesgo. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, hay unos como el abuso sexual o físico, el abandono, la discordia familiar seria, enfermedades físicas o psiquiátricas de los padres, pérdida de un padre o una madre. Y bueno, estos factores estresores nos van a poner en riesgo. ¿Y qué van a provocar? Bueno, esos resultados desfavorables se van a ver reflejados en la retención, en el desarrollo de alguna de las etapas eh, previas o futuras. En algún momento, cuando hablaba específicamente del adolescente, decía al inicio de una conferencia, como la mayoría de las personas dicen, salvemos la infancia y vamos a salvar la humanidad. Coincido plenamente con ello. Hay artículos de la OMS que hacen referencia a ello. Pero ayudemos a un adolescente y vamos a ser adultos felices. Y la resiliencia es ese tema que con todo detalle tenemos que cuidar para evitar que tengamos un descuido en el desarrollo de estas personas. Entonces, si hacemos adolescentes felices, vamos a ser adultos felices. Entonces, también los procesos desfavorables pueden ser en el área social, en el área familiar, en el área de pareja. Hubo este tema de pareja, un rezago impresionante. ¿Por qué?
porque muchos adolescentes que tenían que empezar a tener esas relaciones, esos vínculos con, por ejemplo, este vínculo del novio, de los noviecitos, pues resultó que como se quedaron en casa, las relaciones interpersonales que se empezaron a gestionar, a veces la vida sexual de los padres se vio alterada, incluso hubo muchos adolescentes que tenían relaciones sexuales a sus padres. Eso es una retención en el desarrollo, porque cuando salen se dispara un proceso de ansiedad en el entorno sexual muy grande. También en la malla escolar, es decir, en las escuelas se ve cómo se pueden empezar a generar. Cuando tenemos una psicopatología permanente y severa, también puede estar ocasionando todos estos factores estresores, pueden ocasionar esto. El abuso de sustancias tóxicas, obviamente la delincuencia, las relaciones interpersonales deterioradas, esos son resultados desfavorables cuando las personas sin resiliencia están enfrentando factores estresores, como algunos que los que mencionamos aquí, pero pueden ser muchísimos más los que pueden llegar a encontrar. Hay algunas condiciones críticas como la exposición o amenaza o adversidad severa, logro de una adaptación positiva en los procesos de desarrollo a pesar de las dificultades enfrentadas. Es decir, estas condiciones críticas nos van a permitir alterar, como ya lo dijimos, el desarrollo. ¿Cuál es la parte más difícil cuando no se logra pasar o desarrollar adecuadamente la resiliencia? Y está justamente aquí, en la adaptación positiva. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a diversas condiciones. Cuando tenemos una condición negativa, no logramos encontrar y ahí empezamos a ver algunas dificultades graves que se pueden llegar a generar. Hay una pregunta central que surge en todos los estudios de resiliencia. Estuve revisando o he revisado varios artículos de resiliencia, investigaciones, tesis de grado, posgrado, que nos van dando cierta información y casi todas concuerdan en esto, que hay algunas personas que les permita mantener o lograr una trayectoria de desarrollo positiva en circunstancias que muchos otros viviendo circunstancias similares no lo logran. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que pueden estar en un mismo sistema familiar y en ese sistema familiar algunos logran salir adelante. Son empresarios o en su negocio les va muy bien o son funcionarios del gobierno federal o estatal o municipal y son personas de bien que logran alcanzar éxito en su trabajo, pero sus hermanos, sus familias, resulta que ahí se quedaron. Recordemos que en las noticias, por ejemplo, hablan acerca del hermano incómodo, del tío incómodo, que son esas personas que no lograron desarrollar positivamente las circunstancias. Y ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué a unas personas les va bien y por qué a otras no les va bien? ¿Dónde está esa diferenciación en el desarrollo y está justamente en la capacidad de la resiliencia? Vamos a hablar acerca de algunos pilares de esta resiliencia. Vamos a ir tocando uno por uno porque estos pilares nos van a permitir entender que pueden ser en el adolescente, pero también podemos utilizarlo en el niño como en los adultos. Es decir, todos tenemos que ir cuidando estos pequeños pasos que nos van a ir generando una perspectiva importante para lograr tener una resiliencia constante. El primer pilar de la resiliencia es la introspección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se maneja como el arte, pero bueno, es darte cuenta. Y aquí viene un tema muy importante, que es
ser honesto, honesta contigo misma, contigo mismo. Muchas veces, cuando hablaba sobre la congruencia, pensar, sentir y actuar, a veces pensamos una cosa, sentimos otra cosa y actuamos completamente diferente a lo que pensamos y sentimos. Eso es muy deshonesto. Si tú te sientes mal, exprésalo. Con muchos pacientes me ha tocado que de repente adolescentes me dicen, es que mi mamá ya no la aguanto y todo. Pues dile, no es que, ¿qué va a decir? Pues escúchala y les dejo así la tarea muy específica. Hay algunas conductas, algunas terapias directivas con los adolescentes. Es muy importante que si se prestan, si se dejan, en ocasiones muy específicas pueden ser utilizar esta psicoterapia dirigida. En este es algo de los que podemos hacer y decirle, a ver, vas a dejarte, te voy a pedir que a tu mamá le digas que te molesta esto, pero sin groserías, cuida la cara. Incluso en la terapia hacemos un role playing para que se vaya dando cuenta cómo respondería, cómo hablaría, y si tiene un espejo mejor para saber cómo es y cómo te vas sintiendo. Cuando llegan a decirle a papá o a mamá cómo se sienten honestamente, la respuesta es bien padre porque él va a decir, ah, ok, está bien, voy a dejar de hacerlo, ¿no? Como en muchas, hay varias respuestas, pero cuando eres honesto o honesta contigo misma, contigo mismo, logras tener una introspección muy clara. Recuerdan que uno de los primeros pasos de la inteligencia emocional era darte cuenta de tus emociones. Ah, pues la introspección, que es un pilar de la resiliencia, ayuda a la inteligencia emocional a ir teniendo esto de la mano. La independencia, saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas, capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Vamos a entender que la independencia es aprender a decir no y aprender a decir sí. Hay varias técnicas, incluso a nivel corporal, que con que tú hagas esto, la palma, pero sin agresión, simplemente, eso la persona va a parar. ¿Por qué? Y no es agresivo. O incluso cuando doy clases, también doy clases de licenciatura y maestría en psicología, eh, cuando le digo al estudiante, hago estas señas sin tener que hablar, es un límite de motivación de invitarlo a que continúe hablando. Y a veces le hago nada más esta expresión y inmediatamente, sin que yo les diga, a ver, espérame, cállate, no, ellos dicen, van entendiendo el mensaje. Hay que reconocer que hay límites corporales, hay límites gesticulares y hay límites verbales. Hay que aprender a reconocer cuáles tenemos ya precargados cada uno de nosotros y nosotras, porque es fundamental e importantísimo que reconozcamos cuáles son lo que ya traemos nosotros desde nuestro pasado, para que podamos reconocer qué herramientas nos hacen falta incorporar. Otro de los pilares de la resiliencia, son varios pilares de la resiliencia. Es la capacidad de relacionarse. ¿Qué significa eso? Que es la habilidad de establecer lazos de intimidad con diferentes personas para equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros. ¿Qué pasa en la adolescencia específicamente? Resulta que el adolescente deja de tener afecto hacia su familia, retomando otra vez la película de Intensamente, quien ya la vio, está Riley, que justo a los 11, 12 años, todo su mundo se derrumba. Esas islas de personalidad se derrumban. ¿Y qué significa? Que ya no me relaciono de la misma manera con mis padres. Y ahora mis relaciones es con mis amigos. Y esos amigos se crean todos estos lazos de intimidad. Y muchas veces sucede esto porque papá y mamá no se presentan con la habilidad y con la capacidad de poder evolucionar porque todavía siguen postrados en que es papá y mamá y son los que tienen la razón.
¿Y qué pasa si papá o mamá no tienen la razón y escuchamos al adolescente sus nuevas demandas? Cuando eso logramos hacer, lo que es esta capacidad de relacionarse, la adolescencia en casa fluye de una mejor manera, porque entonces el papá ya no es rígido y entonces se atreve a escuchar al adolescente. Y eso nos permita poder al adolescente reconocer y le vamos a enseñar a gestionar sus emociones. Y podemos decirle, ¿estás enojado? Ok, te dejo con tu enojo, no me lo tomo personal y te permito que tú te expreses y te explayes como tú decidas. Otro es la iniciativa, gusto de exigirse y poner a prueba la tarea progresiva más exigente. Es decir, también en la adolescencia, siempre le digo a los adolescentes, a mí me encanta cuando salgo con mis amigos, los psicólogos, mis colegas, y andamos ya sea en México o en otro país, me encanta porque como yo soy el adolescente eterno, porque saben que yo trabajo adolescencia, entonces me doy permiso a hacer a veces locuras de adolescente. Y siempre les he dicho, la adolescencia es una etapa que me encanta porque es cuando el adolescente, cuando el ser humano en general se pone a prueba, empieza a ver hasta dónde puede llegar, empieza a reconocer un poder que regularmente en la infancia no tiene. Tienen otro tipo de habilidades, pero cuando pueden y se dan cuenta que pueden gritar, pueden fumar, pueden tomar, pueden jugar, pueden hacer fuerza, pueden cargar pesado. Cuando eso se dan cuenta, entonces pueden tomar iniciativa. Y entonces después decimos, ok, puedes fumar, pero vamos a ver qué daño hace fumar. Puedes drogarte, vamos a ver el daño que hace drogarse. Y cuando toman conciencia de eso, es bien fácil manejar las adicciones o el inicio del consumo, que se da justamente en la adolescencia, el inicio del consumo. Otro de los pilares de la adolescencia es el sentido del humor. Encontrar una sonrisa en todo este proceso que a veces es trágico para ellos, la tragedia les invade, ¿no? Y tratar de decir, ok, pero ¿qué pasaría? Es a veces un poco común cuando dices, bueno, vamos a salirnos del momento y vamos a verlo desde fuera, como si ya hubiera pasado hace años. Y entonces, ¿qué podemos aprender? Y a veces ahí viene ese sentido del humor que tanto nos hace falta en las personas. Seguramente conocen a personas que todo lo ven negro, que todo lo ven catastrófico, que todo es terrible. Ah, pues es falta de sentido del humor. Es importantísimo que se pueda crear este estado positivo a nivel circunstancial. Otro de los pilares de la resiliencia, y vean cómo vamos a ir avanzando y cómo la resiliencia, estos pilares van a ir construyendo también la inteligencia emocional. Por eso la conferencia fue pensada así, cómo la resiliencia va a fomentar y va a consolidar una inteligencia emocional. Y por eso vamos de la mano. La creatividad como esa capacidad, fíjense bien, ese concepto de creatividad, que no solamente es construir, hacer cosas maravillosas, no solamente eso, sino es la capacidad de crear, pero crear orden, crear belleza, y tiene como finalidad evitar el caos y el desorden. Con esa estructura vamos a poder ir creando estos elementos de creatividad para poder comenzar a construir o a evitar o disolver el caos, que en la adolescencia es muy importante este tema. Vamos a cuestiones un poco más complicadas, como es, por ejemplo, la moralidad, que es esta consecuencia para extender el deseo personal del bienestar hacia toda la humanidad y la capacidad de comprometerse con valores. Esto tiene que ver dentro de la inteligencia emocional,
con la conciencia de las habilidades sociales. Cuando tenemos la conciencia de la moral, hay que entender que la moralidad es este elemento. Todos sabemos que la moral es decir, ¿está bien o está mal? Por lo tanto, cuando hablamos la moralidad desde la resiliencia, no solamente es está bien o está mal, sino buscamos el bienestar a partir de cuestiones de valores, de cuestiones de compromisos personales y sociales, donde si yo estoy haciendo el bien, seguramente mi entorno va a ser positivo. Otro de los pilares de la autoestima es de la resiliencia es la autoestima consistente. ¿Esto qué tiene que ver? Nos hemos encontrado, seguramente si ya han estado haciendo práctica profesional o a mis colegas que me están escuchando, después de la pandemia hubo una pérdida de la autoestima muy fuerte. Muchos adolescentes estuvieron, y adultos y niños, empezaron a no reconocer este nivel de autoestima. Y esto lo dijimos durante la pandemia, hacia mediados del 2000, a principios más o menos, por ahí de hace 2 años ya, en marzo o abril, creo que fue abril del 2021, me hicieron el favor de invitarme a la ONU también en un evento virtual para que analizáramos cuál era el problema de la violencia que se estaba generando en esos momentos. Yo ya llevaba algunos procesos de investigación, me hacen el favor de invitarme, y a mí me tocó hablar acerca de la violencia que estaban sufriendo el personal de salud, porque yo tenía un programa, o tuvimos un programa, bueno, yo participé en línea de la vida, varias horas, estuvimos dando atención psicológica gratuita. En Ágora Clínica de Salud Emocional que dimos terapia psicológica online a todos los médicos, enfermeras, personal de salud, aunque fuera el de limpieza, a todos ellos, desde el director hasta el personal de servicio, dimos atención psicológica gratuita a todos ellos, precisamente para saber cómo estaban y dándoles el apoyo que ellos se merecían. Entonces, ahí justamente nos dimos cuenta cómo estaban viviendo todo este nivel de violencia. Hubieron incluso enfermeras que dejaron de utilizar su uniforme para salir de su casa a su trabajo porque empezaban a bañarlas con cloro. Y bueno, en esa reunión que tuvimos varios colegas, dábamos cuenta que había una afectación hacia la autoestima en general, pero en los niños y adolescentes tenía una repercusión tan fuerte que íbamos a ver cómo en los adultos, es decir, van a venir nuevas generaciones con problemas de autoestima muy fuertes. Niños que vivieron, adolescentes, niños y adolescentes que vivieron niveles de violencia alto, muy alto y en extremo. También en esa reunión decíamos, en cuanto abran tribunales y quiten hospitales COVID y pongan hospitales normales, vamos a tener, número uno, embarazos no deseados, una generación COVID de niños no deseados, y eso es algo muy, muy alarmante. Vamos a tener un nivel excesivo de divorcios y pensiones alimenticias, también muy altos, y sobre todo vamos a tener niños, adolescentes y adultos con problemas de autoestima muy severos, cosa que se ha ido, todas las hipótesis que generamos ahí, estuvieron colegas de diferentes partes del país, pero también de diferentes partes del mundo, porque fue una reunión de ONU, pero a nivel latinoamericano, y eso nos permitió tener y poder escuchar a colegas de diferentes partes de las Américas, como nos dicen ellos, cómo estábamos haciendo hipótesis hacia dónde íbamos. Por eso también el interés de hacer una investigación sobre la situación de salud mental en la región donde yo me desarrollo constantemente. Por lo tanto, la resiliencia contra lo estable
vamos a hablar de dos conceptos principales, una resiliencia individual y una resiliencia familiar o social. ¿Esto qué significa? La resiliencia individual en el potencial humano para emerger de un bastante con cicatrices pero fortalecidos. ¿Qué significa esto? Vivimos todo esto, no lo vamos a poder quitar, pero a través de la resiliencia, a través de la inteligencia emocional, vamos a poder construir unas cicatrices fortalecidas. Dicen los japoneses que cuando se rompe una taza, vamos a pegarla con resistol mezclado con oro, porque al final de la taza ya no va a ser la misma. Muy probablemente ya no nos va a servir para ingerir líquidos, pero va a ser mucho más valiosa. Esa analogía de la taza pegada con oro nos da una visión muy importante de lo que es la resiliencia individual, donde tenemos que fortalecernos porque las cicatrices que aprendimos son historias de vida que necesitamos consolidar. Y también tenemos la resiliencia familiar. Cuando tenemos resiliencia individual, es un tema personal, donde solamente a cada uno de nosotros y nosotras vamos a poder fortalecernos o vamos a poder hacerlo. Pero cuando logramos que la familia desarrolle habilidades de resistencia y rebotar crisis y problemas persistentes, vamos a conseguir. Cuando una familia dice, Thomas Gordon, un psicólogo sistémico de Estados Unidos, cuando podemos tener, él describe como dos tipos de familias, familias centradas en los problemas y familias centradas en las soluciones. Cuando creamos familias centradas en los problemas, seguimos constantemente en un problema y nos cuesta mucho trabajo salir. Cuando como sistema familiar nos vamos a ser familias centradas en las soluciones, logramos encontrar las diversas alternativas de solución y eso en automático le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo que hay formas diferentes de solucionar dichos problemas y le estamos dando herramientas a los demás para que su resiliencia individual pueda tener una mejor causa. Y aquí surge de tres áreas interrelacionadas, lo individual, lo familiar y un contexto social amplio. Esto nos permite crear condiciones adecuadas dentro de un desarrollo. Algunos rasgos resilientes espontáneos, bueno, aquí tuvieron un adulto significativo cercano, es decir, ¿qué pasa cuando una persona es resiliente? Puede que muchos de los de aquí ya se hayan reconocido como resilientes, pero ¿qué es lo que sucede? Y ahorita a lo largo de esta conferencia, es porque seguramente también tuvieron un adulto cercano a lo largo de su vida que llegaron aquí a esta universidad, a la UPAEP, a dar al nivel en el que ahorita se encuentren y se sienten bien, es porque seguramente tuvieron un adulto significativo cercano. ¿Qué es un adulto significativo? Papá, mamá, algún tío, algún abuelo o abuela, algún hermano o hermana mayor que siempre estuvieron ahí al pendiente de ustedes, motivándolos a que siguieran adelante. Y cuando se tenía algún problema, siempre estaba alguno de esos adultos significativos ayudándoles a tomar mejores decisiones, porque gran parte de los problemas que tenemos son las malas decisiones que vamos tomando. Bien, hay un sesgo optimista. Cualquiera puede tener fe y esperanza, y no en un aspecto religioso. Esta fe y esperanza tiene que ir un poco más allá de algo religioso, sino tener fe y esperanza de que lo que estás haciendo tiene una visión
adecuada, cumples con las características que tú quieres y alcanzas las metas, los objetivos que tú estás deseando. Y también esto tiene que ver con un poder curador de las emociones positivas a través del humor y la risa. Cuando tenemos la capacidad de reírnos de nosotros o nosotras mismos, vamos a poder construir. Cuando doy clase, una de las reglas primeras que pongo desde licenciatura es, aquí nos podemos reír de todos. Yo me puedo reír de ustedes y ustedes se pueden reír de mí. Si hay una burla, después analizamos la burla, pero se vale reírnos de todo lo que hagamos y digamos. ¿Por qué? Porque un psicólogo que no tenga la capacidad de reírse de uno mismo, creo que hay posibilidad de cambiar en algún momento de carrera. La resiliencia individual, ya estamos en el cierre para poder dar paso a las preguntas. Algunas características son un temperamento y habilidades intelectuales, habilidad para involucrarse profundamente. Esto sí es algo bien interesante porque desarrollamos también cuando tenemos la mente más clara, logramos ver hacia dónde podemos hacerlo de mejor manera. Tenemos habilidades para involucrarnos profundamente en relaciones amistosas, en relaciones de pareja, en relaciones laborales, en fin, hay un involucramiento muy grande a nivel de resiliencia. Se anticipan al cambio como un desafío hacia nuevos desarrollos, es decir, ya pasé ya tengo mis cicatrices, pero esta cicatriz me ayudó para entender cualquier otra cosa. Se convierten también en unas personas atractivas, aunque no sean tan agraciados, pero con el hecho de tener esa capacidad resiliente, se convierten en personas que llaman mucho la atención y en automático ser atractivo y atractiva para muchísimas personas. Y finalmente, y eso tiene que ver también con el liderazgo, lo que hablábamos también de la inteligencia emocional y la habilidad para internalizar, el apoyo social. Yo te quiero apoyar porque yo te quiero apoyar desde mí hasta donde se me permita este tipo de situación. El concepto de resiliencia que tiene que ver con a nivel familiar, hay una parentalidad efectiva. Recordemos que la parentalidad es papá y mamá, donde hay una comunicación efectiva, una comunicación abierta, hay un ambiente familiar de apoyo y aquí aguas. Aquí no hay que confundirlo entre papitis, mamitis o hermanitis, ¿no? Eres mi vida, mi cielo, mi todo y no te dejo que ni el aire te pegue ni te toque. No, eso no es un ambiente familiar, es un ambiente sobreprotector. Te dejo que avances, si te caes, te observo, no te hiciste daño, ok, ¿qué te pasó? ¿Te ayudo? Sí, ok. Y si no, me quedo callado, ¿cómo estás? Bien, ok. Te quedas viendo a esperar que esa persona pida ayuda. No antepongamos y le digamos, a ver, yo te ayudo. No, no le damos la capacidad para que él pida ayuda. También es importantísimo. Veíamos ahorita en los pilares de la resiliencia cómo las personas tienen que pedir ayuda. La conexión con otros adultos, eso nos permite que las familias podamos, ustedes han visto cómo hay chicos, chicas, adolescentes, que pueden relacionarse fácilmente con un adulto. Eso nos está hablando que hay un ambiente familiar adecuado. Y cuando tenemos adolescentes que están ahí o pegados en el celular ahí y no conviven socialmente, ahí estamos viendo cómo hay una dinámica familiar donde no hay un involucramiento de los papás hacia los hijos. Relaciones positivas en familias extendidas, ¿no? También, no solamente papá y mamá e hijos, sino también tíos, primos, abuelos, en fin. Y bueno, hasta aquí muchísimas gracias. Justamente en la hora, aquí les dejo algunos datos. Este es mi móvil. Me pueden encontrar en Facebook como Samuel Isla Ramos, psicólogo certificado. En Ágora Clínica de Salud Emocional y una página que tenemos sobre el mundo de la adolescencia. No puse aquí www.agoraconmigo.com, que es nuestra página web. Formamos parte de Alfepsi, que fui dentro de la mesa coordinadora en el 2017-2019.
Actualmente soy, ¿cómo llaman? Secretario alterno de la Unión Latinoamericana para las Entidades de la Psicología, aquí ULAPSI México. En estos momentos funjo como secretario general del Consejo Mexicano de Psicología en el 2022-2025. Soy secretario suplente para el Colegio Morelense de Psicología, COMOPSI. Y bueno, pertenecemos también a través del COMOPSI a la Federación Nacional de Asociaciones, Sociedades Psicológicas de Psicólogos de México, FENAPSIME. Y bueno, tenemos ahí un programa de radio de la ciencia a la conciencia que transmitimos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Puede ser por con ustedes sería a través de la 911fm.com.mx. Y bueno, hasta aquí mi ponencia, dejo de compartir y estoy a la orden de todos ustedes. Le agradecemos, maestro Islas, por los contenidos compartidos en la presente conferencia. A continuación, se abre el espacio en el chat para la atención a preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Haciendo lectura, maestro, se están compartiendo felicitaciones, agradecimientos por parte del público. Ha despertado interés el tema, lo han encontrado interesante, asistentes de la audiencia. Pregunta Luz Amanda González. ¿Qué recomienda usted, maestro, cuando los adolescentes no tienen un adulto que les pueda brindar apoyo? Es muy importante, gracias Luz Amanda, gracias a todos por las palabras de aliento. Fue diseñada esa conferencia para ustedes pensando en que puedan no solamente escuchar, sino traté de incluir temas que les pueda servir en su proceso de profesionalización. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no tiene un adulto? Lamentablemente en esta pandemia tuve un caso en particular, una familia que eran como de 25, 30 miembros de ella, y llegó uno infectado por COVID y empezó a morir y quedaron solamente 7 de casi 30, quedaron 7 miembros de la familia y era de 17 años para abajo. Si fuera un poco este caso, Luz Amanda, aquí es importantísimo crear una red de apoyo para el adolescente. En la red de apoyo no necesariamente tienen que ser papá y mamá, pueden ser amigos. Actualmente estamos diseñando a través del Consejo Mexicano de Psicología una alternativa de hospital psicológico. Se han hecho algunos experimentos, todavía Murueta Reyes, unos casos no nos permitió como FEPRIS poder lanzarlo, pero la idea es poder crear psicólogos entre familiar externo. Maestro, ¿están habiendo dificultades para escucharle? General alrededor de la familia. ¿Sí me escuchó? Sí, por momentos la conexión es estable. Ahora ya se le escucha bien. Una disculpa. Perfecto. No, al contrario, gracias. Y entonces lo que se hace es buscar redes de apoyo para que con los vecinos todo busquen cómo cobijar. Y cuando el adolescente o los niños, porque el mayor tenía 16 años, y cómo poder un adolescente ahora tener que ser responsable de toda la familia, de todo el sistema familiar. Entonces le dio un seguimiento muy cercano, darle procesos de apoyo, pedirle a los vecinos que estuvieran al pendiente, pedirle a las autoridades a través de trabajo social que hicieran constantemente visitas, y eso les permitió o les está permitiendo poder ir saliendo adelante poco a poco. Gracias, maestro, por su respuesta. También se suman las felicitaciones en el chat por integrantes de nuestra audiencia. Jesús Lozano pregunta, en caso de las personas que brindan la ayuda sin pedirla, ¿cómo es su contexto?
Regularmente son familias sobreprotectoras y en familias sobreprotectoras regularmente tenemos casos muy difíciles, ¿no? En el caso de los niños con familias donde sobreprotegen todo, invariablemente tenemos problemas como trastornos negativistas desafiantes en un primero, y recordemos que la histopatología nos dice cómo una patología que se presenta en un primer momento, cómo va a ir avanzando a lo largo de la historia de las personas. Después de tener un trastorno negativista desafiante, después va a tener un trastorno disocial, después va a tener un trastorno antisocial, y bueno, eso va a ir evolucionando constantemente. Por eso es la importancia de que no solamente se quede como, que no se le dé la ayuda, hay que esperar a que se brinde. ¿No? Y después, si el niño o el adolescente está acostumbrado a decir, me ves tirado, pues ayúdame, ¿no? Pues no, porque después se convierten también en adolescentes tiranos. Y le dices, es tu obligación porque tú me trajiste al mundo, ¿no? Ahora los millennials, ¿no? Están muy de moda esa parte. Pues yo no pedí nacer, así es que si tú sígueme alimentando. Eso es un poco algunos dichos. Cuando Estamos teniendo dificultades nuevamente, maestro. Ok, esperemos unos segundos. De acuerdo, estamos teniendo dificultades técnicas con la red del maestro Islas. No obstante, ya se están retomando las preguntas por parte de la audiencia y una vez se reincorpore el maestro, les serán emitidas propiamente. Muy bien, les recordamos que a las 5:30 en punto comienzan las presentaciones de libros a las cuales cada uno se dirige de acuerdo a las ligas. Bienvenido de vuelta, maestro. Adelante. Una disculpa. perdón, también ya saben que esto de la tecnología como que se cambia, nos cambia la jugada. Claro, Bien, descuide, no hay entonces, problema. de esa manera, gracias por la comprensión. De esa manera es como se llegan a generar problemas con los adolescentes. Hay que cuidar muchísimo esta histopatología de los presentes. Correcto, maestro. Una siguiente pregunta. La doctora Morales interroga, ¿cómo hacer para criar niños que sean adolescentes resilientes? Híjoles, es una pregunta complicadísima, mi querida doctora Morales. Pues es todo un trabajo desde la misma estilos de crianza. Si hay varios estilos de crianza, no podemos pensar que con un solo estilo de crianza podemos hacer a niños resilientes. Tenemos primero que ir ayudando a los hijos. Hay una tabla ahí de habilidades y destrezas que deben desarrollar los niños a lo largo de sus edades. Es decir, los niños desde pequeños tienen que ayudar a hacer, no sé, tender la cama, lavar trastes, pero, por ejemplo, a los 2, 3 años tienen que lavar trastes de plástico, no tienen que lavar trastes de cerámica o de vidrio. Conforme van pasando los años, van teniendo mayores responsabilidades, y eso así a su vez nos va a permitir que después vamos a tener adolescentes un poco más empáticos. No esperemos que con todo lo que hagamos bien en la infancia, en la adolescencia de todas maneras vamos a tener algún problema, porque hay una ruptura del desarrollo, como lo estuvimos platicando. Entonces, para poder hacer un adolescente resiliente, mejor mándelo a su psicoterapeuta o su psicólogo de confianza más cercano. No siempre tiene que ser. Están habiendo dificultades nuevamente, maestro. De A ver si me permite tener mayor Ahora, estabilidad. ahora ya se lo escucha. Ahora Si, sí si ya. puede ser posible apagando la cámara unos segundos, puede que mejore la conexión. Sí, ya me cambié Ah, a perfecto, otro, a perfecto. otro módem para que no tengamos
ya ese tipo de problemas. Entonces, bueno, pues Perfecto. sí, Sí. sobre todo ir después a terapia para que ayuden al adolescente. Y allá que le vaya a gritar al terapeuta todo lo mal que se siente. De preferencia psicólogos que tengan experiencia en el desarrollo del adolescente. Gracias por la respuesta, maestro. Lisbeth López pregunta también. Ya no ¿Ahora se está escuchando, maestro? escuchando. Ahora sí se le escucha, pero ¿nos está escuchando? Sí, ya ahorita yo ya los escucho. Ahora sí. Perfecto, maestro. La siguiente pregunta, Lisbeth López cuestiona, si una persona es solitaria, ¿tiene más probabilidad de no ser resiliente ante factores estresantes? Híjoles, hay que entender que no podemos generalizar. En psicología no podemos generalizar y decir si una persona es aislada, no es resiliente, porque probablemente esa persona decide no tener convivencia eh, en estos momentos, decide eh, no quererse relacionar con los demás. Y eso también es una decisión. Pero si esa persona que no quiere hablar, aparte, vemos que llora con facilidad, vemos que está aislada y no quiere continuar con eso, entonces sí tenemos problemas severos en ese sentido. Yo lo que les invito es a evitar la generalización nada más. La siguiente pregunta, maestro. Javier Jaramillo comenta, ya que muchas veces no existe ese interés directo, ¿qué recomienda usted para motivar a los adolescentes a trabajar con su inteligencia emocional? Ok, casi siempre funciona cuando no lo hace directamente el sistema familiar. Regularmente lo tenemos que hacer desde fuera del sistema para que no genere complicaciones dentro del sistema sociofamiliar. Porque si viene papá y mamá y te dice, mira, ven, vamos a hacer esto, ay, no, yo no. A veces cuando viene alguien más y se lo dice, ah, sí, cómo no, lo vamos a hacer. Por eso es importantísimo, y les decía, como psicólogos y psicólogas que nos interesa el área del adolescente, es importantísimo que decir, bueno, yo tengo un chat, a veces hacemos un grupo entre papá y mamá y empiezan a decirme, ah, es que mi hijo está pasando eso y eso. Entonces en terapia vamos valorando cómo se va mejorando esa relación y vamos haciendo que las personas tengan una mejor vinculación con su entorno. Entonces creo que el uso del psicoterapeuta, del psicólogo, puede ayudar a mejorar esta situación. Correcto, maestro. Tenemos unas cuantas preguntas más. María José P. Cuestiona, ¿la resiliencia se puede generar cuando se es adulto o debe venir solamente desde la infancia? No, nosotros tenemos la gran capacidad de poder generar resiliencia desde la infancia, pero si no la aprendimos desde el infante, podemos aprenderla en la edad del adolescente o en la edad adulta. La resiliencia es una capacidad que tú vas a desarrollar, así como la inteligencia emocional, en el momento que tú decidas. Correcto. Gracias por su respuesta, maestro. La siguiente. Luz María González pregunta, la pandemia nos obligó a enclaustrarnos. ¿Qué hacer cuando todos los miembros de la familia tienen consecuencias emocionales negativas y no se adhieren a alguna forma de salir adelante? Híjoles, Luz, espero que tú no cargues con toda tu familia. Eh, He encontrado muchas familias así y a veces lo que hacemos, pero el adolescente o el adulto si quiere, decir, bueno, sin que tú cargues con la responsabilidad de la familia, creo que sí podemos empezar no sé, por ejemplo, hoy vamos a ver una película, ¿no? Hoy vamos a ver intensamente y después de la película, saca ciertas preguntas, ciertos temas de concientización. Vamos a ver algunas series y vamos en la hora de la comida, a la hora de una relación sociofamiliar,
sacas los temas y de esa manera vamos generando poco a poco esta empatía con el sistema familiar. Vamos a empezar a mover conciencias sin que tú seas responsable, porque puede ser que me he encontrado con familias que lo hacemos y aún así no reaccionan. Dices, bueno, perdón, no podemos hacer más por ellas. Y hay personas, hay familias que desde la primera película, desde el primer o el primer capítulo de la serie, ¡pum!, salen y mejoran muchísimo más, ¿no? Gracias por su respuesta, maestro. Jimena Garduño pregunta, como psicólogos, ¿qué herramientas se pueden utilizar para aumentar la resiliencia familiar? Wow, qué buena pregunta, mi querida Jimena. Pues mira, lo que yo les puedo sugerir como psicólogos es que como familia no eres psicóloga, eres una miembro más de la familia. Y en ese sentido, busca tus habilidades y capacidades en inteligencia emocional y en resiliencia. Y así puedes ir compartiendo con tu familia. Siempre cuando lo hacemos, por ejemplo, o como ejemplo, vamos a generar. Voy a comentar una experiencia que tuve. En, Estaba en Costa Rica, me tocó ser secretario de una asamblea de Alfepsi, y entonces estaban queriendo cuestionar algunos actos del Congreso anterior que había sido en Colombia. Y entonces yo pedí que no se hablara, que se hiciera una carta para el presidente del Congreso anterior, pero que no se hablaba porque ese año no pudo ir al Congreso. Entonces le pedí en ese momento, presidente de Alfepsi, el doctor Manuel Calviño, de Cuba, le dije, por favor, no hay que hablar de los ausentes y esperemos, ¿no? Se enojó tanto que cuando salimos me reclamó terriblemente de por qué había hecho eso. ¿Por qué no lo había dejado que se expresara libremente? Y le decía, doctor, con toda la pena del mundo, no me gustaría hablar mal de alguien que no está presente, que no se pueda defender. Por un simple acto de empatía, y ya estamos hablando de inteligencia emocional, podemos crear esto. Después coincidimos, los dos nos invitaron a Huancayo, Perú, a dar una conferencia magistral, y yo fui a hablar de inteligencia emocional. A mediados del Congreso me dice, Samuel, no solamente hablas de inteligencia emocional, sino la practicas. Qué bueno que me detuviste, porque mi impulso no me permitía ver claramente la situación. Hasta que tú te paraste firme y me dijiste, no, no estoy de acuerdo. Dice, y yo regularmente, porque ya es un señor grande, yo regularmente logro lo que consigo. Y te reconozco que no me dejaste. Y te lo agradezco ahora, después de meses después de ese evento. Entonces, si logramos controlar como psicólogos, poniendo el ejemplo, seguro va a haber una mejora continua en el desarrollo de la misma. Gracias por su respuesta, maestro. Reina Limón también pregunta, desde su experiencia, maestro, ¿las redes sociales tienen algún efecto positivo en la resiliencia de los adolescentes? Sí y no, ¿no? Porque cuando esa red social logramos generar un efecto positivo, por supuesto que nos ayuda muchísimo. Pero también recordemos que tenemos el ciberbullying. Y entonces cuando lanzamos un acto de violencia y se replica tantas veces como era necesario, a mí me tocó ir a la presentación de un libro que, en el 2014 en otro congreso de Alfepsi también, que se hizo aquí en México, hicieron la presentación del libro de ciberbullying y yo cuestioné a los autores, yo dije, pero ¿cómo ciberbullying? Si apenas estamos hablando del bullying, estamos entendiendo lo que es el bullying. Eh, Me regalaron el libro afortunadamente para poderlo leer y darme cuenta que estaba yo equivocado, porque me decían, es que el ciberbullying es cada vez más peligroso que el mismo bullying, porque el bullying sales del salón, sales de la escuela, cierras la puerta y te olvidas. Y puede decir que ya no quieras ir a la escuela,
y ahí solucionas el problema. Pero el ciberbullying, abres una red social e inmediatamente brota la violencia. Si en vez de que brotara violencia, generara mensajes positivos, por supuesto que vamos a hacer eh, situaciones positivas para mejorar la resiliencia. Simplemente, tú puedes estar medio triste y de repente empiezas a abrir TikTok, puedes abrir Instagram, Facebook, WhatsApp o cualquier red social que ustedes se imaginen, y viene un meme y ya te reíste, ya estás empezando a ser resiliente. Entonces también hay que ver si el uso de las redes sociales vienen mejorando. Recuerdes también que casi en todas las redes sociales, cada día te dicen, mira lo que publicaste el año pasado, hace 2 años, hace 10 años. Si tú alimentaste a tu red social con cosas positivas, te van a aparecer al siguiente año cosas positivas. Pero si tú lanzaste cosas negativas a la red social, al cabo del tiempo, te va a recordar a veces lo miserable que eras en ese momento. Y entonces no es tan bueno la red social. Por eso hablamos de cosas positivas y negativas. Correcto. Y como última pregunta, maestro. Edgar Rojas Rodríguez, felicitaciones y también encuentran la ponencia interesante. Su pregunta es si epistemológicamente la resiliencia, ¿cuál sería su sustento? Híjole, esto me hizo recordar, a través del Consejo Mexicano de Psicología, llevamos varias mesas de reflexión sobre la historia de la psicología, que por cierto es el próximo 24, de 8 a 10 de la noche. No es comercial, pero aprovechando si quieren ver estas mesas, aparte que está en www.comepsi.mx, pero ahí hablamos acerca de las psicologías y hablar de la epistemología, que es el conocimiento o teorías del conocimiento, que es la parte epistemológica, y epistemológicamente hablando, podemos decir que la resiliencia es un área de la psicología que se fue estructurando de tal manera que nos da aportaciones para un reconocimiento individual, personal, pero también teórico. Por lo tanto, a nivel epistemológico, tenemos un sustento teórico porque hay ya varias investigaciones y lo podemos ver en Redalyc, en Cielo, en Latindex, en Scopus y todos los buscadores de revistas científicas, temas de resiliencia. Por lo tanto, epistemológica, teórica y filosóficamente hablando, podemos decir que la resiliencia sí tiene un fundamento teórico y epistemológico, por supuesto. Muy bien, maestro. Pues con esta última pregunta hemos dado término a la ponencia. No sé si existe algún comentario adicional o algo que usted desee agregar para nuestra audiencia antes de despedirnos. Pues solamente agradecido por la invitación, agradecido por esta deferencia a este su evento, que es la segunda vez que estoy aquí. Espero que la próxima vez pueda ser presencial. Ya urge vernos y apapacharnos y hacer cosas maravillosas, resilientes y emocionalmente afectivos. Estoy muy agradecido con la UPAE por la invitación y bueno, con la doctora Dulce, con la doctora Morales que están aquí. Muchísimas gracias por considerarme en este cartel. Muchísimas gracias, queridas amigas. Perfecto. Estamos viendo las cámaras de las doctoras, despidiéndole ya igual, agradeciendo su presencia, maestro. Muy bien. Entonces, la UPAEB agradece su valiosa participación en el Congreso, esperando contar nuevamente con su colaboración en posteriores eventos. Maestro, que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, maestro. Muy bien. Para dar seguimiento a las actividades programadas, se prosigue con la presentación simultánea de libros. Se solicita a los participantes se dirijan a los enlaces previamente enviados a través de correo electrónico. Aquellas personas con dudas en cuanto a su acceso, favor de comunicarse al correo congreso de psicología @upae.mx.
Se les brindará atención oportuna. Muchas gracias.